Hola a todos y bienvenido a esta cápsula. Hoy tenemos un tema fascinante e importante, la Gran Depresión de 1929 y también conocido como el crack bursátil. Vamos a explorar cómo una época de prosperidad increíble se convirtió en una de las peores crisis económicas de la historia. Y no tan solo afectó a Estados Unidos, sino que a la gran mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados a los más pobres, incluyendo a Chile, convirtiéndose en la crisis más larga y severa del siglo XX, llevando a la miseria a millones de personas. Los invito a descubrir qué fue lo que pasó. Imaginemos por un momento que estamos en 1919. La Primera Guerra Mundial acaba de terminar y Estados Unidos se está posicionando como una gran potencia mundial. Estamos entrando en los locos años 20, una década de prosperidad y crecimiento económico. Las fábricas americanas no paran de producir y Europa necesita productos después de la guerra, por lo que Estados Unidos se vuelve un excelente exportador. Estados Unidos estaba viviendo una época muy gratificante y placentera, que creían que duraría para siempre. Para costear la guerra, el Estado había emitido unos bonos llamados los bonos libertad. Y si pagabas por dichos bonos, el Estado te devolvería el dinero que pagaste por esos bonos con intereses. Por primera vez los ciudadanos vieron que podían obtener rentabilidades interesantes por sus ahorros, por lo que las personas comenzaron a tener en masa una tendencia a invertir. Y así el presidente del National City Bank, Charles Mitchell, decidió sacar al mercado bonos corporativos y acciones, diciendo que eran inversiones fiables y con poco riesgo, lo que generó que los bancos comenzaran a ofrecer nuevos productos financieros para que la gente pueda acceder al capital de forma masiva. De esta expansión de crédito tuvo mucha culpa la recientemente creada Reserva Federal, ya que bajó los tipos de interés a niveles históricamente bajos, lo que causó una presión inflacionaria, permitiéndole a las personas gastar mucho más que sus ingresos y endeudarse mucho más allá de sus posibilidades. Y esto sin preocuparse, gracias a las buenas expectativas que existían sobre el futuro, y acelerando mucho más la economía, con el crecimiento de las empresas y el aumento del empleo. Sin duda había un frenesí especulativo. Sin embargo, este auge especulativo empeoraría la situación de Estados Unidos, ya que esta época de prosperidad también se transformó en una época de excesos. Hasta ese entonces, la bolsa de valores era un mercado muy restringido al público, en el que solo podían invertir quienes eran expertos. Este era un mercado que se acomodaba como competitivo y que se regía por la ley de oferta y demanda. En ese momento, cuando las personas pudieron acceder al crédito, el mercado de la bolsa de valores se abrió al mundo y todos querían invertir. Así, el presidente del National City Bank abrió agencias de corretaje por todo el país para que las personas pudiesen invertir libremente. Así que las personas comenzaron a asistir a las sesiones, donde podían ver que se actualizaban los valores de las acciones a cada segundo y siempre al alza. Porque claro, a medida que más compraban acciones, más subía el valor de esta. Y la demanda que tenía la gente por las acciones generó un mercado totalmente alcista. Y estaban todos complacidos con la situación, ya que con un capital pequeño podían obtener rentabilidades extraordinarias, nunca antes vistas. E incluso se llegó a decir que si no te hacías rico de la noche a la mañana, o eres tonto o no te enteras. Y esta situación se puso aún mejor para las personas, porque se comenzaron a vender acciones a crédito. Es decir, si querías comprar acciones, pedías dinero prestado a una tasa de interés muy baja y aumentabas tu patrimonio sin utilizar tu dinero. Las agencias permitían un apalancamiento 1:10, es decir, invertir una suma 10 veces mayor a tu capital real, y se calculaba que 2/3 de las acciones de Wall Street se compraban con dinero prestado. Las personas invertían en acciones sin importar de la empresa que fuese, ya que siempre iba a subir, y el precio de las acciones se infló tanto que se crearon burbujas financieras, que tarde o temprano iban a explotar. Paul Maurice Garburg, un alemán que se había desempeñado como vicepresidente de la Reserva Federal, quiso alertar de la gravedad de esta situación y dio aviso que se vendría una enorme depresión. Sin embargo, nadie lo quiso escuchar y siguieron viviendo su sueño americano. Y la gente siguió invirtiendo demasiado, aumentando aún más la burbuja financiera. Pero llegó el momento en que los inversores profesionales se dieron cuenta de que el mercado se estaba sobrecalentando cada vez más. Y los más astutos alcanzaron a salirse. Uno de ellos fue Joe Kennedy, padre del que luego sería presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, bastó que algunos de los grandes se salieran del mercado para que todos se comenzaran a alarmar. Joe Kennedy dijo que si una persona común y corriente sabía tanto como él sobre el mercado de valores, ese era el momento en el que él se tenía que retirar.
Esto nos lleva al siguiente capítulo de esta historia. Como hemos mencionado anteriormente, la prosperidad de los locos años 20 experimentó una clase de fiebre del oro, que se vio reflejado en el mercado de valores, atrayendo a toda clase de personas, independiente del nivel de ingresos que éste posee. Nadie quería desaprovechar la oportunidad de hacerse millonarios de forma rápida. La Reserva Federal quiso evitar esta crisis, y en 1927 aumenta la tasa de interés. Sin embargo, la burbuja siguió creciendo. Pero cuando el mercado se empezó a comportar de forma extraña, y algunos inversionistas comenzaron a sacar sus inversiones, el mundo entero pasó de tener un optimismo exagerado a tener un pánico tremendo. Es decir, luego de tener toda esta confianza en el mercado en donde solo crecía, el mercado se da vuelta y nos posiciona en un miércoles 23 de octubre de 1929, donde la bolsa de Wall Street sufre un gran golpe, bajando en una sola sesión casi un 7%, y lo ocurrido en esta sesión solo iba a ser el primer augurio de lo que sucedería más tarde. Jueves 24 de octubre de 1929, también conocido como Jueves Negro. Con la culminación de la confianza, todo el mundo acude en masa a Wall Street, a vender sus títulos en la bolsa y a retirar sus dineros de los bancos. Se desata una furia vendedora, de manera que en pocos minutos se cursaron órdenes de venta por 1 millón de títulos. Las cotizaciones de las acciones caían cada vez más rápido y se ofrecían paquetes de acciones a 1/3 de su valor, sin lograr tener un comprador. Además, los agentes de bolsa exigían garantías para aquellos títulos que fueron comprados con crédito, pero estos no podían ser cubiertos. Estaban arruinados. Las personas comenzaron a suicidarse, tirándose desde los rascacielos de Nueva York. La gente comenzó a llegar a las instalaciones. De un momento a otro, Wall Street estaba lleno de personas. Y allí todos eran diferentes. Habían personas que sabían de inversiones y otros que no. Que eran simples trabajadores, obreros, que habían ingresado al mercado de valores por lo que habían escuchado. A pesar de todas estas diferencias, la multitud tenía algo en común. Habían quedado en la ruina y tenían pánico. Siendo las 12 del día del Jueves Negro, se reúnen de forma excepcional los jefes de los principales bancos. Thomas Lamont, representante del JP Morgan Chase, Albert Winning, representante del Chase National Bank, y Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Valores. En esta junta, donde se reunieron los principales banqueros de la ciudad, que a su vez eran los más ricos, evaluaron cómo frenar la caída de la bolsa, que sin duda se estaba desmoronando, y elaboraron un plan para inyectar dinero, que aproximadamente eran 250 millones de dólares, dinero que lograría respaldar una serie de valores importantes, llamados los Blue Chips. Así que estas personas salieron de la oficina y caminaron por Wall Street para dirigirse a comprar muchas acciones por sobre el valor al que estaban siendo vendidas en ese entonces, para restaurar la confianza en ellos. Otras personas poderosas comenzaron a hacer lo mismo, entre los que destaca John Rockefeller, quien es considerado una de las personas más ricas de la historia. Tal como ellos lo pensaron, esto cambiaría la dirección de la marea. La crisis de la bolsa ha pasado, decían múltiples titulares de periódicos emblemáticos de la ciudad de Nueva York, y todos creyeron que lo peor había pasado. Pero se equivocaron completamente. Durante todo el fin de semana pareció que la intervención de los principales banqueros había funcionado a la perfección. Las transacciones del viernes y del sábado durante la mañana fueron tranquilas y sin incidentes, pero dentro de las oficinas había caos. En ese entonces no había mucho avance tecnológico, y con todas las transacciones que se hicieron durante la jornada del 24 de octubre, una vez que cerraba la bolsa, las máquinas tardaban horas en imprimir, y los corredores intentaban cerrar los negocios de un día antes de que comenzara el otro. El día lunes, los inversionistas llamaban desesperados para saber los valores de sus acciones, hasta que el día martes, 29 de octubre de 1929, el índice de valores de la bolsa descendió de manera histórica durante la jornada. Nunca había caído de forma tan rápida, y el presidente Herbert Hoover no supo cómo remediar el crack del 29. Y esto sería solo el comienzo de una gran crisis. Mucha gente se arruinó, los bancos no dieron abasto, ya que jamás pudieron recuperar el dinero que en algún momento prestaron para comprar acciones, y cierran porque dejan de ser solventes. Otras personas que tenían ahorros guardados en esos bancos también los pierden. Aproximadamente 3.000 bancos cerraron en los años siguientes. Después de ello, y por la desconfianza, la gente comenzó a guardar el dinero bajo el colchón. Múltiples fábricas cerraron, aumentando el paro, lo que generó el nacimiento de poblaciones callampas. Y como Estados Unidos era la potencia económica, esta crisis se expande por todo el mundo. Y así como Alemania había quedado arruinada tras la Primera Guerra Mundial, todo el contexto favoreció el surgimiento de radicales, aumentando el poderío de Adolf Hitler en Alemania.
Sabiendo que la Gran Depresión fue una de las crisis económicas más devastadoras de la historia moderna, en este capítulo exploraremos las consecuencias que trajo consigo a los Estados Unidos. La peor consecuencia de aquel momento fueron las consecuencias sociales, provocado por el colapso económico. La producción industrial se desplomó, el comercio se paralizó y millones de personas perdieron sus trabajos. De esta manera, si la población está desempleada, no tienen ingresos para sobrevivir. Con esto vino la llegada del paro de los desempleados, llegando a haber 63 de 100 personas sin trabajo en los Estados Unidos. Esto conllevó a que afectara aún más a los jóvenes, que no poseían experiencia laboral para encontrar trabajo. En este recuadro podemos darnos cuenta cómo Estados Unidos se vio afectado con la desocupación laboral, en donde para 1930 el promedio anual de desocupados se había triplicado en relación al año anterior. Luego en 1931 ha aumentado enormemente, presentando una cifra de 8.020 personas desocupadas. Y ya para el año 1933 podemos darnos cuenta que hay un incremento de 12.830, lo que representa 48 millones de personas sin empleo que han sido afectadas por esta Gran Depresión. Otra consecuencia clave fue la desigualdad en la estructura social. Esta crisis se podría decir que favoreció a determinados grupos sociales, ya que no afectó de la misma manera a toda la población. Los grupos beneficiados son aquellos que perciben un ingreso fijo, como los rentistas o los funcionarios. Por el contrario, tenemos a los pequeños accionistas, que fueron los primeros afectados arruinando sus empresas. También tenemos a aquellos profesionales liberales, como los abogados, profesores, médicos, que también se vieron reducida su clientela. Finalmente, los más afectados de toda esta depresión fueron los grandes agricultores y los obreros, dado que se vieron desolados por los precios y por los segundos por el paro, por la inseguridad de su puesto de trabajo. Otra consecuencia importante fue el hambre y la miseria. Las calles se llenaron de mendigos y personas sin hogar que buscaban desesperadamente algo de comida en la basura. La pobreza extrema se extendió por todo el país, golpeando con especial dureza a las familias más vulnerables. Miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y vivir en condiciones precarias en campamentos improvisados. La última consecuencia fue la desesperanza y desolación. El futuro se veía sombrío, sin esperanza de un mañana mejor. La desesperanza se apoderó de la población, generando un clima de tensión social y malestar generalizado. La fe en el sistema capitalista se tambaleó y muchos comenzaron a cuestionar el modelo económico imperante. De esta manera, las largas filas seguían incrementándose, los paros seguían incrementándose y la población cada vez iba peor. Sin embargo, había una luz de esperanza, con la llegada de algún presidente que pudiera remediar con medidas drásticas para solucionar este problema. Esa luz de esperanza fue don Franklin D. Roosevelt, al asumir la presidencia en el año 1933 en los Estados Unidos, donde comprendió la gravedad de la situación y tomó medidas audaces para enfrentar la crisis. Este programa ambicioso fue conocido como el New Deal, un faro de esperanza en la tormenta. Sin embargo, no fue uno de sus únicos programas, sino que formó un conjunto de iniciativas gubernamentales diseñadas para poder atacar la crisis. Este conjunto de programas y reformas buscaba estimular la economía y proporcionar alivio a los ciudadanos afectados por la crisis. Entre las iniciativas más importantes del New Deal estaban los programas de empleo masivo, como el Civilian Conservation Corps y Work Progress Administration. Estos programas no solo proporcionaron empleo, sino que también ayudaron a revitalizar la infraestructura del país. Además, se estableció la Federal Deposit Insurance Corporation para asegurar los depósitos bancarios, lo que ayudó a restaurar la confianza en el sistema financiero. También se aprobaron leyes para regular el mercado de valores y evitar prácticas financieras riesgosas. Realizó un programa de reactivación económica, invirtiendo en obras públicas y asistencia financiera a las empresas con dificultades. Otro de los programas fue la protección a los trabajadores, estableciendo un salario mínimo, una jornada laboral máxima y seguridad social. Fue en ayuda de los más necesitados, brindándole programas de alimentos, construcción de viviendas dignas y atención médica, y finalmente implementó una reforma al sistema bancario y estableció un mayor control a la bolsa de valores. Aunque el New Deal y sus reformas no resolvieron todos los problemas de inmediato, logró asentar las bases para una recuperación económica a largo plazo. Sabiendo lo que ya ocurrió en los Estados Unidos, ahora veamos qué consecuencias hubieron a nivel global.
Los efectos de esta crisis se propagaron como un tsunami por todo el mundo, dejando una huella imborrable en la historia económica global en cada uno de ellos. El impacto de la crisis se sintió con especial intensidad en los países industrializados de Europa, donde la dependencia del comercio con Estados Unidos era significativa. La caída de la demanda estadounidense provocó una contracción generalizada de la producción, el comercio y el empleo. Con esto, Alemania, el país aún debilitado por la Primera Guerra Mundial, se vio particularmente afectado por la Gran Depresión. La tasa de desempleo se disparó a cerca del 30%, lo que generó un clima de inestabilidad social y política que facilitó el ascenso del nazismo. En Gran Bretaña, la industria pesada británica, especialmente la del carbón y el acero, sufrió un duro golpe. El desempleo alcanzó niveles históricos y la libra esterlina perdió valor frente al dólar estadounidense. Y finalmente, en Francia, la economía francesa también entró en recesión, con una caída significativa del Producto Interno Bruto y un aumento del desempleo. El gobierno francés implementó medidas proteccionistas para tratar de proteger su industria nacional. Más allá de Europa, la crisis golpeó a otras regiones del mundo, afectando, por ejemplo, a América Latina. Los países latinoamericanos, exportadores de materias primas, se vieron seriamente afectados por la caída de los precios internacionales. Las exportaciones se desplomaron, lo que provocó una contracción económica generalizada. En Asia, por ejemplo, la Gran Depresión también llegó, afectando especialmente a China y Japón. La demanda de productos textiles y otros bienes asiáticos disminuyó drásticamente, lo que provocó una caída de los precios y un aumento del desempleo. Australia, dependiente de la exportación de lana y trigo, se vio severamente golpeada por la crisis. El desempleo se disparó y el gobierno australiano se vio obligado a devaluar la libra australiana. Como en toda crisis, hubieron consecuencias sociales que se vieron arraigadas por esta depresión de 1929 o el Gran Crack. Dentro de ellas nos encontramos con la pobreza extrema. Millones de personas en todo el mundo se vieron sumidas en la pobreza extrema, sin acceso a alimentos, vivienda o atención médica. También vivieron hambruna. Algunos países como la India y China, la hambruna se convirtió en un problema generalizado, cobrando la vida de millones de personas y aumentando los niveles de mortalidad en cada uno de ellos. También existió la inestabilidad social y política. La crisis económica generó un clima de inestabilidad social y política en muchos países. Se produjeron protestas, huelgas y levantamientos populares en respuesta a las duras condiciones de vida. Y finalmente, hubo un ascenso de ideologías extremistas. La desesperación y el resentimiento generados por la crisis facilitaron el ascenso de ideologías extremistas, como el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. Finalmente, es importante mencionar que como la economía global estaba interconectada, la crisis se expandió rápidamente por todo el mundo. Es por esto que el colapso económico fue la consecuencia más inmediata después de este gran crack bursátil, donde hubo un desplomo de la producción industrial, paralización del comercio internacional y millones de personas perdieron sus trabajos, provocando que hubiera desempleo a nivel mundial. Por este motivo, es importante que haya un marco regulatorio en la bolsa de valores que permita controlar este tipo de situaciones y aprender de ellas para que solo ocurran una sola vez en la historia. Pero, ¿cómo afectó la crisis de 1929 ocurrida en Estados Unidos a Chile? Para contextualizar, hay que imaginar que la exportación de salitre era el principal pilar de la economía chilena. Y de repente sufre una caída del 16% del PIB comparado con el año anterior. ¿Qué pasó? La caída del salitre redujo las exportaciones en un 80%, lo que afectó gravemente los ingresos fiscales del país. ¿Cómo impactó esto en la vida diaria de los chilenos? Este colapso exportador tuvo un impacto profundo en la economía interna, ya que desde finales del siglo XIX la agricultura, la ganadería, la industria del combustible y las manufacturas estaban estrechamente vinculadas con la minería del norte del país. Con la crisis, la demanda de fuerza laboral disminuyó drásticamente. ¿Imaginas miles de personas sin trabajo recorriendo las calles en busca de ayuda? En Santiago, el gobierno tuvo que intervenir. Los comités de ayuda a los cesantes alimentaron y albergaron a miles de familias. Las ollas comunes se multiplicaron en los barrios y muchas familias terminaron viviendo en las calles,
parques e incluso en cuevas en los cerros aledaños de la ciudad. A mediados de 1931, la situación económica pareció tocar fondo. ¿Pero qué medidas tomó el gobierno para enfrentar esta crisis? El presidente Carlos Ibáñez del Campo tuvo que tomar decisiones drásticas. Suspendió el pago de la deuda externa con Inglaterra por primera vez en la historia, redujo el gasto fiscal y aumentó los impuestos. ¿Fueron estas medidas suficientes para sacar el país de la crisis? Lamentablemente estas medidas no fueron suficientes para sacar al país de la crisis, aunque las acciones de Ibáñez del Campo fueron necesarias para intentar estabilizar la economía. La magnitud de la crisis era tan grande que se requerían esfuerzos mucho más amplios y coordinados. La suspensión del pago de la deuda externa alivió temporalmente la presión financiera, pero la reducción de gasto fiscal y el aumento de impuestos tuvieron efectos negativos sobre la economía interna. La recuperación de la crisis económica en Chile comenzó con la llegada al poder de Arturo Alessandri Palma en octubre de 1932 y la designación de Gustavo Ros Santamaría como ministro de Hacienda, un paso crucial. La salida de la crisis fue propiciada por una combinación de políticas públicas y el fomento a la atracción de nuevos inversores, principalmente de empresas norteamericanas, y se promovió la creación de un estado industrial y de bienestar. La convivencia de estas políticas permitió a Chile no solo salir de la crisis, sino también sentar las bases para un desarrollo económico más sostenible y diversificado. Por lo que la crisis de 1929 nos enseñó que enfrentar una depresión económica requiere más que solo medidas de austeridad. Se necesitan políticas expansivas y apoyo internacional para una recuperación sostenible. A modo de aprendizaje, la crisis de 1929 dejó lecciones cruciales que transformaron la forma en que gestionamos y regulamos los mercados financieros. A través de dolorosas experiencias se aprendió que una regularización financiera sólida es esencial para prevenir fraude y proteger la estabilidad económica. En respuesta a la crisis, se implementaron legislaciones firmes para reglamentar el sistema financiero. Por ejemplo, en Estados Unidos se establecieron multas altísimas para quienes cometieran fraude financiero. Se introdujeron reglas para limitar el comercio por computadora y permitieron que las autoridades pudieran suspender cualquier tipo de compra-venta bursátil por cortos periodos de tiempo. El rescate de los bancos fue seguido por una ofensiva para regular las transferencias de las operaciones bursátiles y proteger a los inversores. La aprobación de la Security Act en mayo de 1933 y la creación de la Comisión de Bolsa y Valores al año siguiente fueron actos decisivos. Adicionalmente, la crisis del 29 proporcionó el contexto histórico y económico que impulsó el surgimiento y la aceptación de la teoría keynesiana, que ha tenido un profundo impacto en la formulación de política económica en todo el mundo desde entonces, donde Keynes argumentó que las fuerzas del mercado no podían garantizar el empleo y la estabilidad económica, y que el gobierno a veces era necesario intervenir para estimular la demanda agregada y mantener la actividad económica. A pesar de que la crisis de 1929 dejó lecciones cruciales sobre la necesidad de una regularización financiera y sólida y una gestión prudente del comercio internacional, a pesar de todo esto, los errores se volvieron a cometer. En los años 90, la administración de Clinton promovió el libre comercio sin suficientes salvaguardias sociales y ambientales, bajo el argumento de la teoría de Hecker-Holling, que defendía la apertura de mercados por su eficiencia, ignoraba importantes críticas y realidades económicas, como el aumento del desempleo y la presión a la baja sobre los salarios en países con altos sueldos como en Estados Unidos. El libre comercio sin medidas compensatorias genera ganadores y perdedores, exacerbando las desigualdades. Y posteriormente, para la crisis subprime de 2008, las políticas fiscal y monetaria establecidas en el periodo de la crisis del 29 jugaron un papel fundamental para disminuir los efectos negativos en la recesión. En resumen, la crisis de 1929 nos dejó una valiosa lección: la necesidad de una regularización financiera y robusta y la creación de una institución que proteja la integridad del mercado. Estas acciones no solo estabilizaron la economía en su momento, sino que sentaron las bases para una mayor confianza y seguridad en los mercados financieros a nivel global.